En el catecismo, en el numeral 858, aquí no se habla de capítulos y versículos, sino de numerales. Están a una orilla del catecismo. En el 858 dice que Jesús es el enviado del Padre. Esto es lo que les mencionaba ahorita. Jesús fue enviado. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único, se lo entregó, lo envió, para que todo aquel que crea en él tenga vida y no perezca, sino tenga vida eterna. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, designó a 12, a los que también llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14. De este modo, ellos serían los emisarios de Cristo. Está encendido. Porque el discípulo no es superior al maestro, ni el siervo es superior a su señor. Dice el catecismo aquí en San Juan capítulo 15, citando a San Juan capítulo 15, versículo 20. Jesús les dijo, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes. Juan 20, 21 o 13, 20 también. Por tanto, los apóstoles son los enviados de Cristo, como Cristo es el enviado del Padre. Es lo que les mencionaba. Esto nos dice el catecismo. Y fíjense, el catecismo siempre cita la palabra de Dios, porque están entrelazados. Y cita a los padres de la iglesia, que son una gran autoridad, tienen voz, tienen autoridad dentro de la iglesia actual también, dentro de lo que es el magisterio, pero también la inspiración de lo que hace la iglesia, de lo que vive la iglesia en cotidiano, de todo eso. Miren, en el numeral que les acabo de mencionar, conecta directamente la misión de Jesús con la de los apóstoles, y a veces vemos a los apóstoles como los jefes de la iglesia primitiva, pero el catecismo nos recuerda que ellos no actuaban por propia cuenta. Ellos actuaron porque Jesús los envió, y Jesús actuó porque el Padre lo envió. Jesús es llamado el enviado del Padre. Así como Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre, los apóstoles no predican las ideas, sino las de Jesús. Y la palabra apóstol significa el enviado. Esta cadena de envío es bien clarita. El Padre envía a Jesús. Jesús envía a sus apóstoles. Y por lo tanto, escuchar a un apóstol o a su sucesor legítimo, es escuchar al mismo Jesús. Porque Jesús lo dijo, Jesús autorizó a los apóstoles y los apóstoles a sus sucesores. Y dijo Jesús, el que os recibe a vosotros, o sea, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Así es de que si nosotros recibimos a los apóstoles, recibimos a Cristo mismo. Si nosotros recibimos a una iglesia que es apostólica, recibimos o nos adentramos a una iglesia que es apostólica, nos adentramos en las enseñanzas de Cristo y nos adentramos en la iglesia que Cristo fundó. El que les recibe a ustedes, me recibe a mí, dice Mateo capítulo 10, versículo 40. Así es de que, ¿cómo la ven? Fíjense, en el numeral 859, nos dice, Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, Juan capítulo 10, da a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo participación. Es lo que les mencionaba hace rato. La corona de su enseñanza, la graduación, pues fue la venida del Espíritu Santo en los apóstoles. Por medio del Espíritu Santo, les dio participación en su consagración y en su misión. Por eso son los apóstoles los que confieren a sus sucesores por el sacramento del orden, el don espiritual del que participan ellos mismos. Y esto lo dijo San Irineo.
San Irineo, de los primeros padres de la iglesia, desde el principio, ya se estaba haciendo una estructura bien organizada. Y la misión recibida del Padre por el Hijo y del Hijo por los apóstoles es continuada por los obispos a los que han sucedido. Eso lo dice San Clemente de Roma. Es el tercer papa. Pedro, Lino, Cleto y Clemente, cuarto papa de la iglesia, San Clemente Romano. Él escribió unas cartas a los Corintios y en el capítulo 42, allí menciona sobre la sucesión y la continuación en los obispos a los que han sucedido. Allí habla ya de los obispos, muy organizado. San Ignacio de Antioquía, los primeros padres de la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, ellos ya hablan de esta jerarquía, de esta estructura y de esta sucesión apostólica. Y no hay pierde. Si nos vamos desde los principios, tenemos toda una estructura, tenemos toda una sucesión ininterrumpida desde el primer siglo, a lo largo de la historia, con muchas luchas y muchos como San Clemente, como San Irineo, que eran defensores de la fe, porque hubo muchas herejías. Créanme, hubo mucha herejía y también mucha pretensión de destruir a la iglesia o de desviarla. Y no, aquí hay una sucesión y muy celosa la iglesia siempre cuidó esa parte de la sucesión. Hasta la actualidad ha tenido mucho cuidado de ese sentido de sucesión. Pues aquí se explica el mecanismo de cómo se transmite el poder. No es una herencia familiar, no es como que me lo dejaron de herencia o como que me lo encontré. No es un título de una novela. Es un don espiritual que se transmite mediante un sacramento especial que le llamamos el orden sacerdotal. A este orden sacerdotal pertenece el diácono, el presbítero o el sacerdote y el obispo, nada más. Los demás son títulos, que monseñor, que cardenal, que papa. Incluso el papa no es como que tenga otro orden, ese es un obispo. Y son títulos que se han dado con cierta finalidad. Bueno, pues el texto menciona a San Irineo, otro de los primeros padres de la iglesia, un obispo del siglo II que luchó contra las herejías. Su argumento era bien simple. Para saber qué enseñó realmente Jesús, hay que preguntar a las iglesias que tienen una lista de los obispos que vienen directamente de los apóstoles. Menciona también a San Clemente Romano, de lo que acabamos de escuchar, que explica cómo los apóstoles elegían a sus sucesores para evitar el caos. Pues vamos a hacer la sucesión en un orden. Y en esa sucesión también tiene que haber obediencia. No tiene que haber división, sino obediencia. Obediencia a las autoridades. Si hay presbíteros y diáconos, hay que obedecer al obispo. Si hay obispos alrededor del mundo, pues hay que obedecer al magisterio. Hay que obedecer al Santo Padre. Eso lo mantiene en la unidad. La Iglesia Católica es una por la unidad esta que se ha logrado en esta sucesión, en esta estructura. No es cosa fácil, pero se ha mantenido hasta la actualidad. Y por supuesto ha habido fracciones, ha habido división como Lutero en el siglo XVI, Calvino, John Calvino, Enrique VIII, todos estos del siglo XVI que hicieron una quebrazón, pero ya se han separado, se han dividido. Bueno, la clave aquí es la sucesión apostólica. El Papa León XIV ahora es el obispo de Roma y puede trazar su línea de ordenación. Él puede ir atrás hasta los principios. Yo, por ejemplo, a mí me ordenó un obispo que se llama el señor obispo Armando Ochoa, y él tiene una sucesión ascendente hacia atrás hasta los apóstoles, porque él recibió también su propia ordenación
como presbítero, como diácono, luego presbítero y luego como obispo. Y el obispo fue ordenado por obispos. Es una regla. Obispos que llevan la sucesión. Y así yo no puedo ordenar un obispo me puede ordenar a mí, pero para ordenar obispos se necesita, me parece que son 2 o más obispos que tienen que estar ahí, 2 o más obispos que tienen que estar. Bueno, pues esa es una garantía de que el poder ha sido recibido. Es una garantía de que el envío ha sido recibido. Es una garantía de la pertenencia a la iglesia que Cristo fundó. Fíjense, una vez oí en un video que por ahí vi y escuché de una legata que traían unas personas, de unos pastores con unas personas, que les llaman apologetas, pues son personas que defienden la fe. Aquí en las redes sociales hay mucho de eso. Hay mucho debate y todo. Entonces, uno de los, no recuerdo exactamente, pero les voy a decir lo que es importante aquí, de este video que vi. Uno de los pastores protestantes o de una iglesia protestante le decía a una persona católica que estaba defendiendo la fe católica, le argumentó algo de las iglesias primitivas. No, que en el principio había 5 iglesias principales o grandes iglesias primitivas, no era solamente una, que no era solamente la iglesia católica, me parece que, espero no mentir, pero o decirlo mal, pero creo que por allí iba. Y ciertamente en el principio se desarrollaron, pues es que los apóstoles iban fundando iglesias, pero no es que eran una iglesia independiente y diferente a la otra, así se le llamaba. Por ejemplo, ahora, en la actualidad, aquí en nuestra diócesis, la diócesis de Fresno, le llamamos la iglesia local. Y no es que sea otra iglesia, es parte de la iglesia católica. Es simplemente que está esta fracción de esta diócesis. Igualmente, en un principio estaba la iglesia de los romanos, de Corintio, la iglesia de Galacia, la iglesia, así diferentes iglesias. Pero es la iglesia católica porque fue fundada por Pablo y por los apóstoles. Por los apóstoles fue fundada todas esas comunidades, pero algunas se desarrollaron más. Entonces él argumentaba mal argumentado, mal fundado, no era un muy buen argumento. Pues entonces, antes la iglesia no era una sola, eran muchas, eran 5, mencionó esas 5 principales, que es, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén. En un principio fue, en los orígenes, esas iglesias tenían mucho poder, mucho auge, se desarrollaron, crecieron, como la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Mesopotamia, la de Antioquía, la de Alejandría y la de Roma. Fueron iglesias muy poderosas, muy, muy grandes que se desarrollaron, pero era la iglesia católica, era la misma iglesia que tenía un guía, tenían obispos, tenían sus obispos, pero tenían un guía a quien reconocían, el obispo de Roma. Lo dice San Ignacio, ya lo decía, el obispo de Antioquía, de una de esas iglesias, él reconocía, en sus escritos menciona como mayor autoridad a la iglesia de Roma. Habla sobre la importancia que tiene el someterse a los obispos, pero él mismo, el obispo, elogiaba y daba un cierto respeto mayor en sus escritos a la iglesia de Roma, porque estaba el Papa allá. Pero bueno, argumentaba eso, que eran diferentes. Y bueno, ella le dijo, bueno, ¿y su iglesia? ¿A cuál de esas 5? ¿De cuál de esas 5 procede? Su iglesia X, ¿de cuál procede? De ninguna. Por supuesto que con ese argumento lo acabó inmediatamente. Yo no puedo argumentar algo de lo cual yo no me puedo defender, porque cuando le pregunto, bueno, si usted dice que eran 5 iglesias y usted asegura que eran 5 iglesias, ¿de cuál es usted? De ninguna. Porque las iglesias pentecostales, la luterana, la anglicana, la no sé qué, la fulana, todas son de acá del siglo XVI para arriba.
todas esas, toda la luz del mundo, esas ya son los testigos de Jehová, todos esos son ya de estos siglos aquí cerca, muy cercanos, pero sucesión apostólica no la pueden comprobar. Y bueno, ya su argumento de ellos pues es que la iglesia es los seguidores de Cristo. Nosotros somos la iglesia porque simplemente somos seguidores de Cristo. Sí, pero no hay sucesión. No hay sucesión y no hay pruebas de que sean de esa sucesión. Y si no hay sucesión, entonces no son enviados. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Quién los enviaría? Pero en el envío tiene que ser con la imposición de las manos y con la sucesión apostólica, porque yo no puedo argumentar de que el Señor me envió nomás porque a mí me inspiró, porque tuve un sueño, porque se me ocurrió. No es así, no es así. Hay todo un sacramento, hay todo un rito, hay un envío, y ese sacramento y ese rito y ese envío es de la tradición apostólica y está en la palabra de Dios y es de la enseñanza de la iglesia misma, primitiva. Entonces yo no puedo, que no se me ocurra a mí, yo soy el apóstol. ¿El apóstol de qué? Hay algunas personas que se autonombran apóstoles, se autonombran pastores, se autonombran. Pues ¿quién te dio esa sucesión? ¿De dónde procede tu sucesión? Y peor tantito cuando se pelean y que fundan su iglesia al cruzar la calle y ya se autodenominan pastores y se autodenominan sucesores. ¿De qué? Pues esto es muy difícil. Es una realidad, es una verdad. Pero la necedad, la terquedad, la rebeldía no nos permite ver. La soberbia no nos permite ver todo esto. Es toda una historia. No es cosa sencilla. Es toda una sucesión. Es que el Señor mismo me envía. Soy enviado. Yo, por ejemplo, tenía un compañero que él estudió, se preparó a la par con nosotros y al final el obispo le dijo que no. Al final de su formación, un obispo, no es nuestro obispo aquí, pero yo en el seminario donde yo estudié, de aquí de mi diócesis, en mi grado, en mi nivel solamente estaba yo, pero había otros compañeros de otras diócesis y a uno de esos compañeros, su obispo, le dijo que no, de mis compañeros. Y yo dije, ay, qué duro, pues ya tiene toda la formación, ya tiene toda la preparación. No, el señor obispo tuvo sus razones y le dijo que no, y no. Y aunque ya estuviera preparado y aunque ya estuviera formado y aunque se sepa de cabo a rabo la Sagrada Escritura y la historia de la iglesia y haya estudiado ética, moral, antropología, filosofía, psicología, aunque haya estudiado lo que haya estudiado, el llamado al final de cuentas y la imposición de las manos del señor obispo. El señor obispo le dijo que no. Ya, dedícate a otra cosa, señor, muchacho, dedícate a otra cosa. Es duro, es doloroso, sí lo es una angustia en esos días cuando uno va a recibir al final de la formación y todo. El señor obispo formalmente nos hace una carta donde nos llama al orden de presbíteros. Y en esos días pues está uno que no le calienta ni el sol. Es una angustia y es una espera a lo que el Señor diga. Nosotros luchamos y nos preparamos en la medida de lo posible y al final de cuentas el señor obispo es el que llama. El Señor a través del señor obispo que tiene toda la facultad y la autoridad para llamar. Pero es un proceso largo, muy doloroso, muy difícil, cansado, pero ese es un llamado. Pero yo no puedo de la noche a la mañana autonombrarme pastor así nomás porque sí. Es algo difícil y se hace una dividera, una quebrazón y la iglesia es una, pero a la gente se le hace bien fácil hacer sus divisiones, muy fácil, nomás porque se saben 5 citas bíblicas y se les hace fácil.
Y hay toda una historia, hay toda una tradición, hay toda una sucesión. No es cosa sencilla. Vamos a verla ahora porque yo me emociono.